Ya, jóvenes, vamos entonces ahora vamos a continuar con los tipos de pretensiones. En general se van a distinguir tres: las declarativas, las de condena y las cautelar, pero desde el punto de vista de las pretensiones declarativas vamos también a ver una subclasificación, pero en general ellas tienen como base normalmente la existencia de un conflicto de intereses de relevancia jurídica, este conflicto intersubjetivo que hemos hablado un montón de veces, que nace como consecuencia de una negación o la vulneración de un derecho subjetivo respecto de en relación con la persona en relación a la cual se pide esta declaración por parte del tribunal. Lo que se busca o se solicita a través de este tipo de pretensiones es que el tribunal haga un reconocimiento acerca de la existencia o inexistencia de un determinado derecho subjetivo o relación jurídica, ¿ya? Con estas pretensiones no se va a exigir, esto en términos más puros, ¿ah? Una ulterior actuación de la parte, de la otra parte en favor del actor, ¿ya? Sino que únicamente lo que se busca es apaciguar, ¿no es cierto?, con esta declaración por parte del tribunal, esta situación que se alega está siendo vulnerada, ¿no es cierto? Y eso ocurre generalmente cuando en un juicio se declare la nulidad absoluta de un contrato, ¿ya? En ese sentido, se eh, con la declaración de nulidad, que es una sanción civil, ¿no es cierto? Y que distinguimos la nulidad absoluta de la relativa, bueno, va a depender de la acción, pero en general lo que busca, ¿no es cierto?, como sanción de ineficacia civil es que se le reste todo valor a un contrato en el cual se ha incurrido, por ejemplo, en algún vicio del consentimiento o en alguno de los vicios que los artículos 1681 y siguientes del Código Civil señalan como fundamento de una nulidad absoluta o relativa. Y ahí se declara nulo, ¿ya? Y esa declaración no va a importar, ¿no es cierto?, que el demandado realice o ejecute algo en favor del actor, ¿ya? Porque basta con esa declaración de nulidad y porque con ello se obtiene una declaración de invalidez de lo que se ha celebrado o el contenido mismo del contrato. Dentro de esta pretensión, como les decía yo, hay algunos autores que la dividen en simplemente declarativas o de mera declaración, que serían esta, este concepto que yo les acabo de indicar, que es el más puro, ¿no es cierto? Que solamente se pide esta declaración para que el tribunal haga un reconocimiento acerca de la existencia o no existencia de un determinado derecho subjetivo o de una relación jurídica sin exigirle una conducta adicional al sujeto pasivo de la relación, que ocurriría, por ejemplo, cuando se busca establecer la falsedad de un documento o la inexistencia de una obligación, ¿ya? ¿Cuál es la característica de esto? Que no es muy reconocido en Chile, pero sí en algunas legislaciones se ha establecido que estas pretensiones simplemente declarativas o de mera declaración se caracterizarían porque podrían incluso basarse en un litigio eventual, por ejemplo, en un daño potencial. Y existen acciones ambientales que sí pretenden, ¿no es cierto?, buscan prevenir daños al medio ambiente cuando el mismo está en potencia. Pero desde el punto de vista de la pretensión civil, recuerden de que lo que tiene que existir es un actual propio, es decir, un interés propio actual, ¿no es cierto?, que sea actual, que no sea nada potencial o que esté sujeto a alguna modalidad, es decir, que sea eventual, ¿ya? Pero eso es en base a esta definición que hacen estos autores que sería una subclasificación de las pretensiones declarativas. Luego indican que esta es como la regla general, porque no siempre ocurre que una pretensión sea puramente declarativa, sino que van con una solicitud de condena, y por eso distinguen las pretensiones declarativas de condena, en las cuales no solo se intenta por parte del pretensor una declaración por parte del tribunal que establezca la existencia de un derecho, sino que también incluyen la aspiración, ¿no es cierto?, del pretendiente de que el juzgador emita un mandato individualizado de condena respecto de otra persona y que le imponga la ejecución o realización de una determinada cuestión, que puede ser una obligación de dar, hacer o no hacer, ¿no es cierto? Muchas veces, y es lo normal, es decir, yo le pido al tribunal que declare la existencia de una obligación, pero
el fondo mismo de esa pretensión es que además el sentenciador emita una declaración que incluye la aspiración del actor de que se le ordene a éste el pago de esa obligación cuya existencia se establece en la sentencia definitiva. Luego, existen también pretensiones declarativas de constitución, que son las denominadas pretensiones constitutivas. Por ellas se intenta no solo la declaración de existencia de un derecho, sino que también se incluye la aspiración, ¿no es cierto?, de que como consecuencia de ella se cree, modifique o extinga un determinado estado jurídico. Un ejemplo claro es en el caso de la declaración del divorcio del matrimonio, ¿no es cierto?, que se vincula al estado civil de las personas, en la cual se le pide al tribunal no solo que declare, que haga una declaración en cuanto a que por ejemplo, en el artículo 55 de la Ley de Matrimonio Civil, sobre que haya un exceso efectivo de la convivencia por más de 3 años, y que a consecuencia de ello se declare disuelto el contrato, y como consecuencia también de ello, las partes de ese contrato dejen de ser marido y mujer y pasen a ser o adquieren la calidad jurídica de divorciados. Eh, Se diferencia de las otras dos pretensiones declarativas porque se requiere la intervención judicial para conceder el efecto que está siendo pretendido, el cual no se puede alcanzar con la mera declaración de voluntad de las partes sin esta declaración previa del órgano jurisdiccional. Y eso, como les digo yo, se ve claramente en las sentencias que se vinculan al estado civil de las personas, como el divorcio, una declaración de invalidación de un acto o también las acciones de filiación de paternidad o maternidad. Entonces, que en base a ello se le pide una declaración al tribunal y que debido a esa declaración se genere como consecuencia, ¿no es cierto?, una modificación o extinción de algún estado de cosas. Por ejemplo, si yo interpongo una demanda de reclamación de paternidad respecto de un niño o niña o adolescente que tiene una afiliación determinada, lo que voy a pedir es que deje de llevar el apellido de la persona que figura, o sí, de la persona que figura como padre, ¿no es cierto?, en su declaración de nacimiento, y ella sea reemplazada por mi nombre como padre, ¿no es cierto?, biológico de ese niño, niña o adolescente. Bueno, esas serían las pretensiones declarativas. Luego tenemos las pretensiones ejecutivas. Esto se vincula con la necesidad, ¿no es cierto?, de obtener la ejecución o el cumplimiento coactivo de un derecho. ¿Cuál es la particularidad de esta pretensión ejecutiva? En que no se le pide al órgano jurisdiccional reconozca, ¿no es cierto?, declare un determinado derecho, porque en definitiva el mismo ya se encuentra establecido y tiene el carácter de indubitado, eh, sino que a través de esta pretensión ejecutiva lo que se pide es que ese derecho que ya ha sido reconocido o declarado en una sentencia o que figura en un contrato y que tiene el carácter de fehaciente o indubitado, se cumpla por el obligado a ello. Eh, por ejemplo, que yo demande judicialmente, invocando un cheque impago, que se me solucione la cantidad de 5 millones de pesos por eh, el demandado, ¿ya? Y el carácter indubitado de la obligación contenida en ese cheque se cumplió a través de las actuaciones del actor en orden a perfeccionar ese cheque como título ejecutivo e iniciar la respectiva gestión de la preparación de la gestión preparatoria de la vía ejecutiva de notificación de protesto de cheque, y con ese cheque, ¿no es cierto?, judicialmente protestado y notificado al deudor, pedirle que pague. Y si no paga, iniciar un juicio compulsivo para que de manera coactiva se le obligue a este a dar cumplimiento a ese derecho ya reconocido, ya sea en una sentencia o en un instrumento al cual la propia ley le ha otorgado el carácter de fehaciente e indubitado en lo referente a la obligación que la contiene. Esto a propósito de los títulos ejecutivos lo vamos a ver en el juicio ejecutivo. Las pretensiones cautelares, a diferencia de estas otras dos, no buscan una declaración de certeza
o de existencia de un derecho, ni tampoco la ejecución de una pretensión que ya ha sido reconocida o que tiene el carácter de indubitada, sino lo que se persigue a través de estas pretensiones cautelares, ¿no es cierto?, es el aseguramiento anticipado de un hecho o de un derecho. Por ejemplo, como pretensión cautelar, se puede pedir, ¿no es cierto?, al órgano jurisdiccional que compruebe el estado de alguna cosa o cuerpo cierto, y en el caso de un derecho, por ejemplo, cuando el acreedor, para garantía de pago de su pretensión, solicita al tribunal, ¿no es cierto?, cuando el deudor se encuentra en un estado de insolvencia, eh, dicta una resolución tendiente a limitar, ¿no es cierto?, ciertos bienes que forman parte de su patrimonio, en el sentido de que para asegurar el resultado de su pretensión, el actor pueda pedir se le asegure el resultado de la misma, ya sea a través de alguna de las medidas precautorias que establece el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, como son el nombramiento de interventores, el secuestro de la cosa, la prohibición de celebrar acto y contrato y la retención de bienes, ¿ya? Entonces, estas pretensiones no tienen como objeto lo que buscan las otras dos, sino solamente el aseguramiento de un hecho o de un derecho. En cuanto a que en la práctica ustedes van a poder apreciar que existen situaciones en las cuales pueden coexistir dos o más pretensiones que sean que se encuentren contenidas en una misma demanda. Vamos a ver que las pretensiones pueden tener las siguientes características. Pueden ser eventuales. Cuando existen pretensiones eventuales, cuando la segunda pretensión que se hace valer en la demanda, ¿no es cierto?, lo que busca es que el juez la considere y falle solo en caso de ser desestimada la primera, ¿ya? Estas son cuando, por ejemplo, en un juicio ejecutivo se acoja la excepción de prescripción y en subsidio, en caso de que el tribunal no la, no la acoja, la excepción de prescripción, sí lo haga respecto de la excepción de nulidad de la obligación. También ocurre que muchas veces los demandantes, en lo principal, de manera principal, piden se le indemnicen perjuicios por responsabilidad contractual y el subsidio para que, en el caso que el tribunal estime de que no hay una relación contractual previa entre las partes, condene al demandado al pago de una indemnización, pero por los presupuestos de los ilícitos civiles, es decir, de la responsabilidad extracontractual, ¿ya? También hay pretensiones que son sucesivas, también llamadas de eventualidad impropia o de subsidiariedad. En este caso, no obstante, lo que yo les dije arriba, que hablamos de la pretensión eventual y de la situación de que desde el punto de vista práctico se habla de que el tribunal tiene que resolver la una en subsidia de la otra. En el caso de las sucesivas, eh, lo que ocurre con ellas es que la segunda pretensión que se hace valer en el juicio está condicionada o vinculada a la primera pretensión, porque este es un caso súper práctico cuando en una demanda de cobro de pesos se pide que el tribunal condene al demandado al pago de una determinada suma de dinero y en caso de hacerlo, lo condene al pago de los intereses y reajustes propios de la deuda, ¿ya? Entonces, en ese caso, la pretensión de intereses que está asociada, ¿no es cierto?, a la declaración de la existencia de una obligación como la de pagar la misma, eh, está condicionada a la primera, es decir, debe necesariamente para que el tribunal se pronuncie de esta segunda pretensión acoger la primera, ¿ya? Luego también se habla de pretensiones alternativas y es cuando la segunda pretensión también se hace en forma principal y esto se observa claramente en el recurso de reposición con apelación en subsidio. El recurso de reposición es una herramienta procesal de mera retractación, es decir, son aquellos recursos procesales que se presentan ante el mismo tribunal que dictó la resolución impugnada para que la enmiende con arreglo de derecho. Pero para el caso de que el tribunal que dictó la resolución no acoja el recurso, debe tener por interpuesto el recurso de apelación subsidiaria, es decir, rechazado uno, necesariamente tiene que pronunciarse sobre el otro, y siendo de competencia el segundo recurso, el de apelación de la Corte de Apelaciones,
debe declararlo admisible, acogerlo a tramitación, concederlo y elevar los antecedentes para ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva. En cuanto a la regulación procesal de la pretensión, tenemos que ya ir indicando que la misma tiene como primera norma de reconocimiento la de carácter constitucional contenida en el artículo 19, número 3 de la Constitución Política, en el entendido de que se garantiza a todos los ciudadanos la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, ¿ya? Y ella siempre lleva implícita, ¿no es cierto?, el derecho de solicitar una sentencia favorable. Y en lo que guarda relación con las normas del Código de Procedimiento Civil, yo les decía que el artículo 254, en su numeral quinto, hace referencia a esto cuando indica lo siguiente. La demanda, cuando el 254 señala que la demanda debe contener, 5, la enunciación precisa y clara, consignada en sus conclusiones, de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal. Entonces acá, cuando habla de peticiones, debe entenderse que es en clara referencia a la pretensión que se hace valer en juicio, ¿no es cierto? Es decir, acá tenemos esta enunciación clara y precisa. Acuérdense que la pretensión debe ser fundada, una declaración de voluntad fundada. Entonces, por lo mismo, todo este concepto lo tenemos que vincular con el numeral quinto del 254. Enunciación precisa y clara, consignada en sus conclusiones de las peticiones que se someten al fallo del tribunal. Esto se vincula con el petitorio de la demanda. Ustedes en el escrito de demanda me pueden decir que Juan le debe, además de la renta de arrendamiento, eh, consumos domiciliarios de agua, ¿ya? Y que la deuda de agua es de 500.000 pesos. Pero en la parte final, en el por tanto, que se le llama de todos los escritos, dicen, por tanto, ruego su señoría tener por interpuesta demanda de término de contrato de arrendamiento por no pago de renta y en consecuencia A, se declare terminado el contrato celebrado con fecha tanto, con el señor tanto, respecto al inmueble ubicado en calle tanto de esta ciudad. Segundo, que se condene al demandado al pago de las rentas impagas y se le condene en costa. Y no me piden que se le condene al pago de la deuda de agua. Yo no podría pronunciarme sobre la deuda de agua, no obstante estar en el cuerpo, en el fundamento, porque lo que establece el 254 es que usted como demandante necesariamente repita en forma clara y precisa en las conclusiones de ese escrito, que es el petitorio, las peticiones que somete al tribunal. De otra manera, el tribunal no puede pronunciarse porque eh, conforme al artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, solamente puede hacerlo en relación a aquellas cuestiones que expresamente las partes han sometido a la decisión del tribunal, so pena de que su sentencia o la sentencia del juez adolezca de un vicio de casación en la forma, como saben ustedes, de la ultra o la extra petita. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Aló, ¿No? ¿Aló? profesor, en caso Dígame. de que un abogado si no sepa redactar bien una demanda y cometa el error de no, como no hacer el procedimiento que acaba de decir, ¿Ya? de que solamente era corto, ¿qué ¿Mm? se hace en ese caso? Usted como demandado tiene en el juicio ordinario la posibilidad de oponer la excepción de ineptitud del libelo. Ineptitud significa no ser apto y libelo es sinónimo de demanda, ¿ya? Es decir, que es una excepción que busca que el tribunal declare que el libelo no es apropiado para ser resuelto. Entonces, muchas veces ocurre que antes de contestar la demanda, porque las excepciones dilatorias, como la de ineptitud del libelo, que está en el 303 del Código de Procedimiento Civil, los demandados lo alegan en la contestación de la demanda y al contestar la demanda, es decir, en el plazo para contestar la demanda pueden oponer la excepción dilatoria y el tribunal tiene que ordenar, en caso de que estime que es efectivo esta falta de precisión en la relación de los hechos, que se aclare por parte del demandado. Puede ocurrir que usted se quede, guarde silencio y al momento
de que el juez resuelva y usted vea, ¿no es cierto?, de que el juez en su sentencia se pronunció respecto a algo que no estaba en el petitorio, tiene fundamento para interponer el recurso de casación en la forma. Son estrategias de defensa. Hay abogados que prefieren que el tribunal tenga todo claro y dicen, ¿sabe qué? Prefiero, para yo poder ejercer debidamente mi derecho a defensa, necesito claridad porque la acción intentada, su fundamento y la pretensión misma se encuentran difusas, no son claras, no hay precisión sobre el tema, así que por lo tanto eh, pido al tribunal que ordene al demandante corregir su demanda. O, como estrategia de defensa, como les decía yo, ustedes dejar reservado aquello y en el momento de que el tribunal, si es que llega, ¿no es cierto?, a pronunciarse sobre aquello, decir, sabe que la sentencia ha incurrido en el vicio de extra o ultra petita porque, si bien está contenido en la demanda, en la relación de los hechos, no se contuvo o no estaban contenidas en las peticiones concretas que se hicieron en el petitorio de la misma. Y por lo tanto, de acuerdo al artículo 160, el tribunal ha vulnerado el principio de la congruencia civil y incurrió en el vicio de ultra o extra petita. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. Perfecto. Ya, bueno, como habíamos señalado y ya como un poquito cerrando este tema, ustedes ya pueden ir viendo que demanda, acción y pretensión son cuestiones que están vinculadas unas con otras, pero que son conceptos necesariamente distintos, ¿no es cierto? Porque, pero no obstante ello, hay que tener claridad que el antecedente mismo de la pretensión, ¿no es cierto?, se da en la realidad social, es decir, el conflicto intersubjetivo de intereses que supone necesariamente la existencia de una diferencia entre ciertas y determinadas personas en relación a un determinado derecho subjetivo. ¿Qué significa esto? Hay una persona, ¿no es cierto?, que declara su voluntad en orden a intentar a su voluntad la de otro. Págame lo que me debes. Devuélveme el dinero que te presté. ¿No es cierto? Entonces acá existe una persona, ¿no es cierto?, que se dice titular de un derecho y pide una declaración de voluntad en orden a intentar subordinar a su propia voluntad una ajena. Págame lo que me debes. Una cuestión, devuélveme el dinero que te presté. ¿Ya? Entonces, la insatisfacción de una pretensión por parte de su titular debido a la resistencia de la otra parte es lo que sirve de fundamento o de antecedente a la pretensión, este conflicto entre subjetivos de intereses. ¿Ya? El traslado de la pretensión, es decir, de esta declaración de voluntad fundada, al proceso se realiza mediante el ejercicio de la acción que está contenida en el derecho sustantivo material, ¿no es cierto? Porque yo digo, en el primer ejemplo que dimos, Juan no me ha entregado el inmueble pese a yo haberle pagado el precio de la venta, ¿ya? ¿Y dónde está la acción? ¿Ya? ¿Cómo puedo traspasar ese conflicto entre subjetivo de intereses al proceso? Mediante una acción misma que está reconocida en el derecho subjetivo. Y bueno, como ya indicamos, ambas, tanto pretensión como acción, se concretan o materializan por un acto jurídico procesal de carácter solemne, específico, que se presenta al tribunal y que es la demanda, cuyos requisitos de manera perentoria están contempladas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, y en caso de que el actor no cumpla con esos requisitos, el demandado, como dijimos recién, puede, vía excepción dilatoria del artículo 303, número 2, solicitar se declare inepto ese libelo y, en definitiva, que el tribunal imponga, perdón, la ineptitud del libelo está en el número 4, del 303, se le imponga por parte del tribunal al demandante la obligación, o la carga, mejor dicho, de corregir su libelo o demanda en los términos que se indican en la resolución que se pronuncia sobre esa excepción. Así, la pretensión procesal es una declaración de voluntad que se hace en la demanda, mediante la cual el actor o pretendiente lo que aspira, ¿no es cierto?, es que el juez emita
una vez finalizada la tramitación del proceso, una sentencia que resuelva de manera efectiva y favorable el litigio que se le presenta a su conocimiento. Recuerden que la pretensión procesal tiene como sujeto o titular exclusivo al actor. Entonces, lo que lleva envuelto entonces la pretensión procesal, además, ¿no es cierto?, de contener esta declaración de voluntad fundada, contenida en la demanda, es que el tribunal en definitiva, y lo que se persigue, ¿no es cierto?, por el pretendiente es esta expectativa, ¿no es cierto?, esta expectativa procesal de que se dicte una sentencia favorable a sus intereses, ¿ya? Así, la acción va a ser el derecho a requerir la actuación de la jurisdicción como única vía o medio viable para la solución de la contienda. Recuerden que lo que se busca a través del proceso es eliminar la autotutela como forma de solución de conflicto, es decir, validar, ¿no es cierto?, el proceso como forma lícita de poder obtener la resolución de un conflicto de interés y relevancia jurídica mediante la intervención del órgano jurisdiccional. La acción, ¿no es cierto?, puesta en movimiento, obliga al órgano jurisdiccional a intervenir. Recuerden el artículo 76, cuando establece el principio de la inexcusabilidad, que el tribunal no puede excusarse de ejercer las funciones que le entrega la ley por no existir norma que solucione el caso, ¿ya? Y necesariamente el órgano jurisdiccional, conforme al artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, debe conocer de ella y luego de la tramitación del proceso resolverla, ¿ya? Nunca puede excusarse, como les decía yo, de ejercer esta función pública que se le ha encomendado por la Constitución y las leyes. Y bueno, la demanda sería esta manifestación externa, ¿no es cierto?, del ejercicio de la acción y de la pretensión. Entonces así podríamos decir que lo que caracteriza a la acción es que contiene la pretensión, que es la expectativa, ¿no es cierto?, de obtener una decisión o sentencia favorable, mismas que van incorporadas en la demanda. Conforme a este dibujito que hicimos, la demanda, ¿no es cierto?, sería el camión, el parachoque, que es lo que choca con el órgano jurisdiccional, sería la acción, con este ejemplo casi de la biología, ¿no es cierto?, que la acción se extingue, ¿no es cierto?, cuando se activa, ¿no es cierto?, la actividad jurisdiccional y sigue adelante solamente como contenido del proceso, como objeto del proceso, la pretensión. ¿Lo entienden ahora? Son conceptos relacionados pero distintos. Sí, profesor. Perfecto. Bueno, si empezamos como a darle más vuelta a este tema, eh, para que exista un litigio, lo que debe existir en la realidad social es un conflicto de intereses intersubjetivo, es decir, un conflicto intersubjetivo de intereses que tiene que ser jurídicamente trascendente, ¿ya? Y este conflicto intersubjetivo de intereses jurídicamente trascendente debe estar caracterizado por la existencia de una pretensión resistida, porque si yo le digo a Juan, Juan, me debes 100 pesos, y Juan me dice, sí, te debo 100 pesos, toma, ahí están los 100 pesos que te debía, probablemente antes de que Juan le cobrara a Pedro los 100 pesos, había un conflicto porque Juan no quería pagarle. Pero, ¿cuándo vamos a encontrarnos en esta situación de la pretensión en los términos que estamos analizando? Cuando lo que pide, ¿no es cierto?, o lo que le está pidiendo una de las partes a la otra es resistida, ¿no es cierto?, por el sujeto pasivo de esta relación. ¿Ya? Así, con el ejercicio de la acción se origina el proceso, se pone en movimiento la actividad jurisdiccional y deben entender y recordar que la acción, dijimos que había un interés social comprometido, a diferencia de la pretensión que era un interés particular. ¿Por qué hay un interés social comprometido? Pues la acción, ¿no es cierto?, como busca poner en movimiento la actividad jurisdiccional, va dirigida en contra del Estado, ¿ya? Porque se le pide al Estado, a través de los órganos que ha creado, que son los tribunales de justicia, ¿no es cierto?, que abra un proceso para resolver este conflicto intersubjetivo de intereses jurídicamente trascendentes, ¿ya? Y como ya lo hemos dicho, la acción, desde el punto de vista procesal, se transforma como en mecanismo que la Constitución y la ley
ponen a disposición del justiciable, es decir, de una de las partes, para traspasar ese conflicto entre subjetivos e intereses al proceso. La pretensión ya es otra cosa, es el derecho de esa parte, ¿no es cierto?, de solicitar al tribunal una decisión jurisdiccional favorable a sus intereses en solución o como forma de poner fin a ese conflicto intersubjetivo, ¿ya? Bueno, es usual que se confundan, ¿no es cierto?, una y otra, pero eh, lo que no se debe cuestionar es que tanto acción y pretensión van a tener un mismo como titular a una misma persona. Y es por esta misma circunstancia que tanto acción y pretensión van contenidos en un mismo acto jurídico procesal, que es la demanda. Entonces, así el proceso se inicia con el ejercicio de la acción, eh, iniciado el mismo se extingue esta acción y luego el proceso tiene como objeto, ¿no es cierto?, eh, el resolver el litigio, es decir, dar o no debida protección a la pretensión hecha valer por el actor, dependiendo si éste logra o no acreditar los acertos o fundamentos de su pretensión. Bueno, hay ciertos paralelos entre acción y pretensión, como también ciertas diferencias. Eh, Generalmente ambas corresponden al sujeto activo del proceso, ya lo dijimos, también se plantean ambas ante un tribunal y por medio de un solo acto jurídico procesal, que es la demanda. En cuanto a subjetivo, ambas tienen por objeto lograr la solución del conflicto. ¿Cuáles son las diferencias? Primero, la acción, en cuanto al sujeto destinatario, se dirige al tribunal, en cambio la pretensión respecto al adversario. En lo vinculado al objetivo, la acción tiene por objeto primordial la apertura del proceso y la pretensión se dirige eh, con la finalidad de obtener una sentencia favorable. En lo referente a la oportunidad en que se resuelven, si se coge o no la acción, es resuelto tan pronto como se presenta la demanda, porque puede ser que yo estime que la acción está prescrita o que, o que estimo que al momento de presentarme la demanda digo que la titularidad o el sujeto pasivo no corresponde, etcétera. En cambio, la pretensión necesariamente debe ir contenida en la sentencia definitiva, ¿ya? En cuanto al rechazo, el rechazo de la acción eh, impone o permite que se pueda volver a interponer, ¿ya? Pero si la pretensión es rechazada, la condena o absolución se mantendrá firme en virtud de la cosa juzgada, ¿ya? Si el juez rechaza la pretensión de Juan de declarar que Pedro le debe 100 pesos y que está obligado a pagárselo, ¿no es cierto? Si la rechaza, ¿no es cierto?, con el efecto cosa juzgada no va a poder volver a interponerse esa acción en base al mismo fundamento. Es decir, usted podría intentar una nueva acción, por ejemplo, de cobro de peso en ese caso, pero fundado en otros hechos, no en el mismo. Juan me debe 100 pesos porque yo se los presté en base, porque le vendí una camioneta. Pero usted le puede cobrar nuevamente a Juan 100 pesos, pero porque le vendió probablemente una moto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Rechazada la acción, puede volver a interponerse. En cambio, la pretensión, cuando es rechazada, eh, no puede volver a interponerse por el efecto de la cosa juzgada. Chiquillo, vamos a quedar hasta acá. Eh, Pretendo pasar esto en la medida de lo posible rápido, pero me he detenido un poquito porque el tema de la pretensión es bastante relevante para los efectos de comprender en el futuro ciertas cuestiones que uno como abogado a veces olvida, pero que los jueces eh, muchas veces les sirve de fundamento para poder rechazar una pretensión, y la idea es que usted tenga la herramienta suficiente para que en lo posible puedan obtener lo que busca, ¿no es cierto?, lo que se busca con la interposición de una demanda, ¿no es cierto?, o ya sea también de una, en representación del demandado, la satisfacción de los intereses de sus representados o clientes, ¿ya? Nos vemos la próxima semana, no, el miércoles, perdón, el jueves, estoy dando perdido. Y no sé si tienen alguna duda. Chiquillos, ¿alguna duda? No, profesor.
Perfecto. Ya, entonces nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, Muchas profesor. gracias.